Buenas, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Melina, soy de Colina, La Plata, de Colibrí Articultura. Y bueno, hoy iniciamos la primera charla de un ciclo de charlas para poder sobre todo visibilizar, pero también debatir y que quede algo abierto, ¿no? En esto de qué significa el aprendizaje, en este caso sobre el cannabis. En este caso, el ciclo de charlas se llama Uso Legal y Derecho sobre Cannabis. Hoy en el día vamos a tener en nuestro primer encuentro, este ciclo tiene 2 encuentros. En la primera jornada de hoy tenemos a varias invitadas y bueno, contarles que el ciclo surge para abordar la realidad de los usos y derechos en relación al cannabis desde una mirada que permita incorporar la complejidad de la temática. Desde hace varios años, desde Colina La Plata, venimos trabajando con organizaciones de usuarios de cannabis para la salud que han visto en diferentes productos derivados de la planta una opción para mejorar la calidad de vida en caso de condiciones o enfermedades. Sin embargo, mediante construcciones sociales, el uso de cannabis se ha asociado a los problemas de adicciones mediante ese sentido o se sostiene hoy hasta su ilegalidad. Esa mirada hegemónica y sesgada sobre los usos de la planta totaliza y clausura las diversas realidades que abarcan los usos y también vulnera los derechos de los usuarios al acceso a la salud. En esa línea convocamos a compañeros y compañeras que trabajan o viven estas realidades para que nos cuenten también qué intereses tocan la posibilidad de la legalización del cultivo, esto que hablamos hace tanto tiempo, del autocultivo, el derecho a tener una planta en el fondo de nuestras casas y el consumo del cannabis en sus diferentes usos. Así que, bueno, sin más, vamos a contar quiénes están invitadas en el día de hoy. La idea es que hagamos un picado rápido de en qué venimos, qué es lo que nos parece, hacer una presentación de los trabajos de cada uno de los compañeros y las compañeras que van a estar presentes y bueno, poder generar un sentido nuevo o hacer algún aporte a los sentidos que venimos discutiendo sobre la legalización de la marihuana. Así que bueno, le damos la bienvenida a Fero Soriano, es periodista especializado en cannabis, autor del libro Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas. Bienvenido, Fero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer, ¿eh? Siempre hablar de la planta sagrada. Así es, así es. También le damos la bienvenida a Victoria Vaca Paunero, abogada, compañera, feminista, defensora oficial, criminal y correccional del Departamento Judicial de Loma de Zamora, autora del libro Cannabis para la Salud y Discurso Jurídico Penal. Compañera que ha tenido mucho trabajo y está presentando un libro. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente un gusto por participar de este espacio. Gracias, Vicky. También invitamos a Gloria Juárez, integrante de FOCA y Movimiento Cannabis al Congreso, entre tantas otras organizaciones. Están muchos ajites, Gloria. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Gracias por esta oportunidad de hablar de esta planta sagrada, como dijo Fero. Tal cual. Y por último, le damos la bienvenida a nuestro compañero de Colina La Plata, Gastón Castañeto, quien es presidente de Colina Buenos Aires también, actual director del SAE, compañerazo. Así que bueno. Acá está. Buenas noches, perdón, tenía el micrófono cerrado. Gracias por este hermoso encuentro que esperemos podamos disfrutar y yo personalmente aprender y escuchar al resto de los participantes, que es un honor poder compartir esto con ellos. Tal cual, tal cual. Bueno, un poco esto que decíamos, ¿no? De volver a retomar el tema, nos agarró la pandemia, bueno, empezamos a tratar de volver de volver a discutirlo, de volver a instalarlo acá en la ciudad de La Plata, para quienes nos están viendo desde otros lugares. También tenemos este evento está organizado desde Colina La Plata,
para poder seguir trabajando en la temática, visibilizando y reuniendo a referentes, que nos parecen nosotros personas que son referentes en la temática para poder actualizar un poquito el tema y ver en qué estamos. Así que, bueno, Fero, te invitamos a que abras, a que cuentes un poco sobre tu libro, preguntarte que de ahí reconstruís la historia del cannabis. Bueno, se puede hablar de una cultura milenaria también, en ese sentido, también, o sea, preguntarte primero esto del cannabis milenario, de cuándo viene, qué referencia tenemos, por un lado, y por otro lado, el cannabis en Argentina, ¿cómo lo ves? Como esas dos puntas, como para que nos tires. Bueno, muy bien. A ver, yo tengo, ya de tantas charlas, tengo más o menos un guión mental armado sobre digamos, la historia. Yo te los voy a contar eso, pero por lo tanto, primero te voy a responder, porque si no me voy a extender un montón, pero te voy a responder primero cómo veo el cannabis en Argentina en la actualidad. Creo que estamos en un momento de quiebre. Si no estuviera la pandemia en el medio, si no hubiera irrumpido esta pandemia, te diría que, o les diría que estamos en un momento trascendental, una situación, digamos, era hasta la pandemia, un contexto, no te digo ideal, pero casi para poder hacer un poco de justicia con la planta, ¿no? Porque un gobierno el nuevo gobierno que se mostraba un poco más afín a hacer justicia o respetar los derechos individuales y resolver un poco la cuestión en relación con la justicia, ¿no? Que después Vicky me imagino que va a ahondar, pero la justicia o la injusticia en relación con los usuarios, usuarias, los cultivadores y cultivadoras, la cantidad de personas que caen presas por consumir o por cultivar, en general pobres, en general sin herramientas para defender sus derechos, a excepción de la gente que tiene la suerte de toparse con una defensora oficial como Vicky, ¿no? Que cada vez son más, y de hecho, no sé si después Vicky tiene pensado contar, pero es muy interesante su historia. Yo me debo un relato de su historia, porque nos conocimos cuando ella tenía poco conocimiento, y no hace tanto de eso, poco conocimiento sobre la cuestión del cannabis, y hoy se transformó en una referente. Bueno, a todos nos ha pasado, digamos, ¿no? Nadie nació con una planta de cannabis en el lugar del corazón. Creo que el escenario es un escenario favorable tanto para la regulación del cannabis en general como para la cuestión medicinal. A mí me gusta hablar en general, sobre todo porque la planta es una sola, porque me parece que dividir la cuestión es entre medicinal, el cannabis medicinal como si fuera una cosa muy distinta del resto de los usos que tiene la planta, me parece injusto y me parece que desaprovechamos una oportunidad. Por supuesto, esto lo digo sin desconocer sin desconocer la política en sí misma y las oportunidades que ofrece la política para discutir determinados temas. Con esto que quiero decir, si la oportunidad para hacer una nueva reglamentación de la ley medicinal o una nueva ley para el uso medicinal es posible, por supuesto que hay que dar esa discusión, resolverla y después avanzar sobre los pasos siguientes, pero me parece que el objetivo de fondo, y al que no veo tan lejos, por lo menos con este gobierno, si bien dentro de la interna del gobierno hay tensiones, es lograr una regulación de la planta en general, ¿no? Una legislación que permita a los que somos usuarios y cultivadores que tengamos una planta. Con esto que quiero decir, no quiero ir preso por tener esta planta en mi casa, me parece absolutamente injusto, no tengo ningún miedo tampoco de que vengan ahora y a un fiscal se le ocurra voltear mi casa porque tengo una planta, pero porque yo sé defenderme y porque además, bueno, tengo ya una especie de trayectoria pública para justificarlo, pero me parece muy injusto. Entonces me parece que esa es la cuestión de fondo. Ahora bien, ¿cuál es mi trabajo? Además de, digamos, de difundir actualidad y todo eso, mi trabajo consiste un poco o mi idea original y de la cual hice este libro que se llama Marihuana, es poner en contexto, ¿no? Para mí, cualquier historia, cualquier cuestión necesita de su contexto. Para entender el presente es necesario, primordial y fundamental entender la historia. Y la historia de la planta es
tan antigua como la historia de la agricultura o la historia de la humanidad. El primer registro que hay del uso de la planta de cannabis, o por lo menos de la relación entre el ser humano y la planta de cannabis, tiene 10.000 años, que es más o menos el registro que hay de la, digamos, creación de la agricultura. Si ustedes saben, quizás saben, quizás no, se encontró hace no muchos años en una tumba de un caucásico en la zona del Turpan, a los pies del Himalaya, en el sur de China, se encontró una tumba de un personaje que se supone, porque era caucásico, que era una especie de alta alcurnia, de aristócrata o de sabio, no sabemos bien. Se lo encontró enterrado con una bolsita al costado de su cabeza con diversos objetos y cosas, y entre los que había un cogollo, que al principio pensaban que era cilantro los científicos, hasta que lo estudiaron y se dieron cuenta que era un cogollo, no solamente que era un cogollo, sino que tenía THC. Entonces, ¿qué pensamos nosotros o los que estudian esto? Es que, bueno, que evidentemente ya la relación psicotrópica o la búsqueda de una trascendencia espiritual existe desde esa época. El primer registro del uso medicinal, propiamente dicho, de la planta está en un herbario chino que se llama Pensao Chin y tiene 5.000 años. Entonces, cuando nosotros hoy pensamos, repensamos, discutimos y buscamos una nueva ley y buscamos que haya acceso para las personas al cannabis, no somos unos loquitos que estamos queriendo imponer una droga, entre comillas, porque nos gusta fumar y queremos tener una ley para que yo obtenga la excusa de que estoy cultivando para alguien que le duele los huesos, sino que estamos en realidad recuperando una tradición que tiene, como les digo, de mínima 5.000 años. Hace 5.000 años el emperador, se me borró el nombre, Shen Nun, el emperador Shen Nun, escribió en este herbario que se llama Pensao Chin, escribió un montón de usos relacionados con la planta de cannabis. Y la llamó Supremo Elixir de la Inmortalidad, que a mí me parece, además de una referencia poética muy linda, hasta, no sé, para usar para muchas cosas, me parece que si pensamos sobre esa frase, Supremo Elixir de la Inmortalidad, es muy presente, tiene mucha actualidad. ¿Por qué? Porque obviamente nadie cree en la inmortalidad, no existe, pero sí existe una mejor calidad de vida y un mejor camino hacia la muerte, ¿no? Y cuando hablamos de los usos compasivos, de tratamiento del dolor, estamos hablando de mejorarle la calidad de vida a la gente en el camino hacia la muerte, ¿no? Todos nos vamos a morir. Bueno, la idea es transitar ese camino lo mejor posible, y mucho más cuando hay personas con enfermedades como cáncer, por ejemplo, que se sufre mucho en ese tránsito. Shen Nun recomendaba para un montón de dolencias, y a partir de ese texto, las diferentes culturas, a medida que fueron asimilando el cannabis y interpretando y entendiendo, todas las culturas fueron escribiendo sobre el uso y la relación entre el ser humano y la planta. A mí me gusta imaginar quién habrá sido el tipo o la tipa que prendió, que quemó, fumó un cogollo o comió un cogollo y sintió esa experiencia, ¿no? Y a partir de ahí, cómo se fue traduciendo eso en conocimiento, ¿no? Todo esto que estamos hablando es conocimiento heredado de generación en generación. No lo estamos inventando nosotros. Yo les voy a hacer un repaso porque a mí me interesa mucho más que las reflexiones que yo pueda ofrecer. Me interesa un poco entender que nuestros ancestros ya venían conociendo la planta y que existió un momento de quiebre, un momento de censura, un momento de prejuicio, que es 1935-36, si bien hubo otros intentos de prohibición, pero ese es el momento de la gran prohibición, el momento en el que, digamos, cambió la cultura y cambió la perspectiva que nos incorporaron a nosotros respecto de la planta de cannabis. Pero como les decía, Shen Nun hace 5.000 años en el Pensao Chin. Hubo otros textos en China de mucha sabiduría que transmitieron los usos beneficiosos de la planta de cannabis para la salud. Li Xinyan es otro hombre que escribió a fines del 1500 antes de Cristo sobre los beneficios de la planta para el estreñimiento y el frío posparto, por ejemplo.
la cura, escribió sobre una cura con semillas, estudió y escribió sobre que la planta frenaba el envejecimiento. No sé si alguno ahí tiene algunos problemas con el paso del tiempo, bueno, ténganlo en cuenta. Es como estimulante de la circulación, como una planta o las semillas, el consumo aumenta la secreción de leche en las madres lactantes y ayuda a los discapacitados motrices. Incluso habló del crecimiento del pelo. Eso yo conozco unos cuantos fumones pelados, o sea que podemos discutirlo, pero no sería, digamos, de todos modos, más allá del chiste, no sería descabellado alguna propiedad que tengan las semillas para la fortaleza del pelo, ¿no? Y en esto de la ayuda a los discapacitados motrices, después lo voy a recuperar este tema, no me quiero extender, ustedes avísenme como vengo de tiempo, pero esto de la ayuda a los discapacitados motrices, bien podemos entender las personas con dolores reumáticos o con dolores artríticos, o mismo las personas con epilepsia, algún tipo de epilepsia, ¿no? Cuando estamos hablando de una época en la que no existía la medicina occidental, no existía la ciencia y todo era parte de un gran mito que anclaba la vida, la muerte, el dolor y la felicidad y el miedo a ese dolor, entendía la enfermedad como una cuestión de los demonios, ¿no? De hecho, a mí siempre me gusta remarcar que la palabra droga es una palabra moderna, es decir, en esta época de la que les estoy hablando no existía el concepto de droga, es decir, no existía el prejuicio sobre las drogas, ni el juicio ni el prejuicio, no existía. La palabra droga no existía, es una palabra mucho más nueva que viene de un vocablo griego que es farmacón, que le sonará obviamente, y farmacón quiere decir veneno y remedio a la vez. Por lo tanto, y me salgo un poco de la línea histórica, cuando hablamos de farmacón, de droga, de fármaco, y es veneno y remedio a la vez, estamos hablando de que todo depende siempre de la forma en que lo usemos y de la dosis, y de que los problemas son de las personas, no de las sustancias, ¿no? Pero para seguir con el trazado histórico, disculpen, estoy un poco resfriado, no es COVID, creo, en esta búsqueda mística, digamos, de alguna manera, en relación con la planta, hay muchos antecedentes y todos tenían que ver con lo mismo. Es decir, no había un uso medicinal particular, sino que había un uso que era integral. Por eso a mí me sigue gustando hablar de una planta como una sola cosa, ¿no? Entonces, los sacrificios también eran parte, los sacrificios y las fiestas eran parte de una ofrenda sacramental, espiritual, que buscaba una conexión o buscaba asegurarse una especie de inmortalidad, ya sea en este plano o en otro plano. Todas las culturas van repitiendo eso. Uno cuando estudia las culturas, en general, esas cuestiones se repiten. No solamente en China hay antecedentes de los usos medicinales. El pueblo nómade de Guji se conectaba con el más allá, tenía la creencia de que la marihuana o el cannabis los conectaba con los muertos, ¿no? Y también el tratamiento, fumando o calentando las semillas y inspirando el humo de la planta, era una especie de sanación. El príncipe Siddhartha, algunos de nosotros habremos leído Siddhartha, el libro de Hermann Hesse, que es la historia del príncipe Mayajana que devino en Buda, ¿no? Según el mito, Siddhartha estuvo 6 años bajo una dieta exclusiva que consistía en comer solo una semilla de cáñamo por día, ¿no? Y así llegó a la iluminación, que es el máximo estrato para el budismo, ¿no? Es todo, solo Buda llegó a la iluminación. Así que así llegamos a la India, y en la India, por lo menos desde el siglo XV antes de Cristo, estamos hablando 15 siglos antes de Cristo, el cannabis es parte de la cultura de la India, es una de las plantas sagradas de los libros védicos, y está considerada un regalo. Todo esto no lo estoy inventando, digamos, todo esto está, porque es muy loco pensar que claro, es muy loco pensar que uno hoy puede ir preso, yo puedo ir preso por esa plantita que les mostré, y estamos hablando de la cultura védica, considera la planta una de las plantas sagradas de los libros védicos, ¿no? No es joda. Está considerada un regalo del dios Shiva al mundo, fuente de inspiración, pérdida del miedo y potencia sexual, lo cual es muy interesante. El tratado Ananda Kanda, que es del siglo X, describe más de 50 preparaciones con la planta. El tratado Ananda Kanda es un tratado de la cultura veda, ¿no? Y llama a la marihuana o al cannabis, en realidad,
la llama Vijoya o Ananda. Vijoya quiere decir, la traducción al español sería fuente de felicidad. Ustedes fíjense, veníamos de hablar del supremo elixir de la inmortalidad, ahora hablamos de Vijoya, que quiere decir fuente de felicidad, y también hablamos, o ellos llamaban Ananda, que es fuente de vida. Y hago un pequeño salto a la actualidad. Rafael Mellulam, que es el científico que logró dilucidar los componentes químicos, llamó a unos receptores anandamida justamente por esta cuestión, ¿no? Fuente de vida, perdón. Los asirios, 900 años antes de Cristo, usaban la planta y le pusieron kunubu, que la traducción es droga para la tristeza, ¿no? Y de ahí viene, me parece, esta cuestión del origen de la palabra cannabis, cannabis sativa, que fue Carlos Linneo, el famoso biólogo sueco en 1700 y pico, que le puso este nombre de cannabis sativa. Pero fíjense, 900 años antes de Cristo, los asirios le pusieron kunubu. Es muy probable que ahí venga todo el origen, digamos, etimológico, ¿no? Yo no me quiero extender mucho, pero Galeno, el famoso médico de Roma, refirió las propiedades del cannabis en el siglo II. Dioscórides, otro célebre médico de esa época, en el año 500, habló de la planta, y los sanadores de la Ayurveda, que yo les hablé recién, acá tengo otro apunte que me había comido. Esto ahora les voy a explicar porque se lo cuento, pero los sanadores de la Ayurveda, incluso hasta la actualidad, mezclaban la resina de marihuana con manteca y creaban un remedio para los alterados, ¿no? Y empezaron a probar con reuma, con rabiosos, con convulsionantes. En esto tiene que ver algo, una especie de genio multifacético del siglo XVIII que se llamaba William O'Shaughnessy. Ahora les voy a hablar de él, pero antes de hablarles de él, y ya voy cerrando, me parece muy interesante también, a mí me gusta provocar un poquito, porque todo esto está documentado, pero me gusta provocar un poquito, porque hoy cuando hablamos, y obviamente respetando las creencias y la fe de todo el mundo, ¿no? Pero cuando hablamos de regular la marihuana, cuando hablamos de las tensiones propias que hay incluso en el gobierno actual, en el Frente de Todos, que también está compuesto por gente que está muy vinculada a la Iglesia Católica, ¿no? Y otros credos, ahí hay tensiones siempre, ¿no? Entonces me voy a detener en resaltar el estudio de una etimóloga que se llamaba, una etimóloga polaca, se llamaba Sara Benetova, y ella investigó la etimología del Antiguo Testamento, ¿no? Esto quiere decir, empezó a investigar en el idioma original los significados de lo que estaba diciendo este libro tan importante para muchas religiones, ¿no? Incluso las partes que fueron censuradas, que no nos llegaron a nosotros, porque no nos olvidemos que ese es un texto inspirativo y que también ha sufrido la censura. Bueno, Sara Benetova, y esto es una investigación de un colega canadiense que se llama Chris Bennett, ¿no? Sara Benetova descubrió que por una mala traducción, suponemos, del hebreo al griego, se omitieron algunas cuestiones de la santa unción de Cristo. Esto es muy interesante. Por un error de traducción de los griegos, Sara Benetova llegó a la conclusión de que la Biblia menciona el cannabis. ¿Ok? Es fuerte. Espero que no me golpee la puerta algún envío de Bergoglio. El cannabis está nombrado como cannabosum. Fíjense que hablamos de Kunu antes de los asirios, acá ya cannabosum, la traducción es caña perfumada, cualquiera que cultiva sabe que es el cannabis es una caña perfumada, y ella encontró que la cannabosum está descrita en la receta de la Santa Unción, la famosa Santa Unción de Cristo, con la que Cristo curaba a los enfermos, ¿no? O ejecutaba sus milagros. Entonces yo siempre me pregunto, cuando leo y releo esto y cuento esta historia de Sara Benetova, si finalmente, yo por ejemplo me copaba mucho cuando era pibe, yo no soy creyente, igual fui a un colegio católico y qué sé yo, pero me copaba mucho con las películas de Cristo en la Navidad, vieron que como en la tele pasan esas películas, y Cristo hacía caminar a las personas que no podían caminar, y yo me pregunto si esa santa unción, si eso no era una propiedad del cannabis, ¿no? Porque, o por ejemplo,
las personas poseídas por el demonio. ¿Quiénes eran esas personas poseídas por el demonio? ¿No serían acaso epilépticos? Y no había explicaciones para eso en ese momento, ¿no? Entonces, quizás estas personas que estaban temblando, teniendo convulsiones, y por esta cuestión que yo les decía al principio de la enfermedad, del miedo a la muerte y a lo desconocido, quizás eran epilépticos y quizás una forma de calmarlos era una unción, una crema, la famosa crema de cannabis, de Canna Bosom, de la caña perfumada. Esto después también lo investigó, y con esto termino. Yo les hablaba recién de William O'Shaughnessy, que fue un británico enviado por la corona a hacer un montón de cosas, porque el tipo instaló desde el telégrafo hasta trató el cólera en la India, ¿no? Cuando el Imperio Británico dominó la India. Este tipo también empezó a investigar y es el responsable de que la tintura de cannabis haya llegado a Europa, porque le empezó a investigar en las poblaciones con las que trataba. Y él fue el que descubrió esto de los sanadores de la Ayurveda, la mezcla con la manteca y todo. Y él escribió, y estas cosas son las que no saben y han sido censuradas a lo largo de la historia, por eso está bueno recuperarlas y hablar de la historia del cannabis para entender que no se nos antoja a nosotros, ni a Gloria, ni a Vicky, ni a ustedes, se nos antoja hablar de cannabis ahora porque nos gusta fumar churro, sino que viene de hace muchos años. Él escribió un informe muy extenso, si no me equivoco, en 1740, 1790, 1800 y pico, para la fecha soy medio desastroso, un informe muy grande donde explica las propiedades del cannabis. Y lo cerró o lo coronó con una frase que a mí me parece hermosa, que está vinculada al principio de esta charla, al supremo elixir de la inmortalidad del Pensaballín. Y entonces O'Shaughnessy le dijo a la reina, en ese momento que si no me equivoco era Victoria, le dijo que el cannabis servía para alumbrar de flores el camino a la tumba. Lo cual me parece hermoso. Si alguna agrupación canábica tiene ganas de usarlo como eslogan, me parece espectacular, porque realmente siento que sintetiza un poco lo que nosotros buscamos, ¿no? Para el uso medicinal o para ser mejores personas, en lo particular a mí el uso del cannabis creo que me ha hecho una mejor persona. Creo que fuera de todos los prejuicios, fuera de toda la estigmatización cultural que nos incorporaron de la prohibición en los últimos 80 y pico, 90 años, esto de que la marihuana fomenta vagos, genera delincuentes, que uno es un narcotraficante porque tiene una planta en su balcón, me parece que hay que volver a esta frase de William O'Shaughnessy y entender que más allá de todo, la planta de marihuana es una planta que puede alumbrar con sus flores nuestro camino a la tumba. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Fero. La verdad, uno se queda con ganas de seguir escuchando, ¿no? Ahí en las compañeras ahí aplaudiendo. Uno se queda con ganas de seguir escuchando porque sos un gran reservorio, el libro Marihuana, la historia. Creo que condensa mucho eso porque es verdad que hay un montón de información dando vuelta. O sea, uno hoy puede tener la facilidad de acceder a una página de internet y meterse y googlear, como se llama, y bueno, por ahí enterarse de algunas cosas, pero la bajada que le das, o sea, el compendio, ¿no? de mundial que haces en la historia, nos da un buen marco para entender que es más que justo luchar por la legalización, que de hecho es una planta que, como todas las que tenemos en nuestras casas, o los arbolitos y demás, cuestiones de la naturaleza que no hacen daño, sinceramente. Así que, sí, gracias. Y además esto que comenté es una muy pequeña parte de la relación de la humanidad, de la cultura humana con la planta, digamos. Es casi siempre solo enfocado a lo medicinal para entender eso, ¿no? Pero realmente es entender de alguna manera la relación entre el hombre y la planta, es también entender la historia de la humanidad, ¿no? Por eso me parece muy, muy injusto todo lo que pasa y que de a poquito está cambiando, ¿no? Tal cual, porque hay militantes como ustedes en todos lados. Por eso también, bueno, esta primera charla sobre usos y debate sobre usos y legalización de la planta de marihuana. Así que bueno, te agradezco el tiempo, avisamos que Fero por ahí está en alerta, por ahí en cualquier momento nos tiene que despedir, así que bueno, agradecerte también el rato. Y por favor, bueno, gracias. también volver a presentar a Vicky, aunque es una abogada, feminista,
defensora, oficial criminal y correccional, lo leo porque es largo, del Departamento Judicial de Loma de Zamora, una gran compañera, autora de un nuevo libro sobre la temática que se llama Cannabis para la Salud y Discurso Jurídico Penal, y también Victoria Vaca Paunero es integrante del Centro de Estudios de la Cultura Canábica, SECA. Bueno, Vicky, también, un honor tenerte acá, hemos estado en un montón de actividades juntes ahí, siempre militando por la causa, y dejarte una pregunta para que nos puedas contar también el desarrollo tanto de tu experiencia como también del libro. En base a este trabajo que estás haciendo, nos gustaría que pudieras contar cuál es la realidad jurídica del acceso a los derechos en relación al uso del cannabis, así en general, digamos. Bueno, gracias. Yo igual, menos mal que hablaste en el medio, Meli, porque después de escuchar a Fer me iba a ir, porque no tengo más nada interesante para aportar. ¿Cómo que no? Dije, soy abogada, se me acabó, no puedo hablar más nada que la gente se quiera escuchar. Bueno, vamos, para poder explicar un poco cuál es la situación actual, voy un poquito para atrás y cuento un poquito desde dónde hablo, para tener honestidad intelectual. Lo que contaba Fernando al principio, esto de que yo no tenía ninguna relación con el cannabis hace 4 años atrás, para que más o menos tengan una idea. Sí tengo experiencia personal muy fuerte con, por ejemplo, con enfermedades como la epilepsia, pero muy fuertes, muy cercanas. Entonces sé muy bien lo que es vivir convulsivando, o también sé por experiencia propia que es tener un hijo con un problema de salud grave. Entonces, son situaciones que uno ya las trae adentro, lo traen sensibilizado ante ciertos temas que le tocan ver en otro ámbito. En mi caso, en el ámbito laboral, yo soy defensora oficial porque a mí lo que hago me encanta y voy a dejar de trabajar de esto el día que me deje de afectar o me deje de pasar por el cuerpo el dolor de las personas que defiendo. Esa es la realidad. O sea, soy militante de derechos humanos, no porque milite en una marcha, sino porque es lo que hago todos los días en mi trabajo. Y para lo que me formé y me sigo formando porque es un aprendizaje constante. Y lo que me pasó es que tuve varias causas donde me tocó defender personas que estaban detenidas por tenencias, en realidad, de marihuana, de distintas maneras, y la primera persona que me tocó defender, que me decía ser usuario medicinal, realmente era muy difícil de creerle. Para mí era muy difícil, nunca había escuchado la situación y tampoco podía asociar ni a la persona ni la forma que él tenía el cannabis con un uso terapéutico que yo pudiera justificar. De todas maneras fue la defensa que se hizo. O sea, la defensa fue decir, él dice que lo usa para esto y que le sirve para esto, y ese es su derecho y es el ejercicio y el Estado no lo puede perseguir. Bueno, no hubo caso, no logró penetrar la cabeza del fiscal, ni la del juez, ni la de nadie. Este señor estuvo casi 1 año detenido con una discapacidad severa, con una herida grande en la pierna, sin tratamiento, y no hubo manera. Todo lo que me peleé y no conseguí. Y al poco tiempo me tocó el caso de Adriana Funaro. Que Adriana es en realidad la inspiración del libro. Esta es la realidad. Yo en el libro lo escribo y es así. Ella es su caso y la experiencia que yo tuve gracias a ella es la inspiración para el librito que escribí después. Pero en el caso de Adriana me encontré con la misma situación, una persona que era usuaria terapéutica, pero que a la vez era cultivadora solidaria y a la vez referente del movimiento canábico. Y absolutamente injusta su detención. O sea, una situación que era de afectación de derechos humanos por donde se la viera y que además me tocaba no solamente el orgullo, porque era como la segunda causa y no iba a perder, no quería dejar a esta persona sin un debido resguardo en sus derechos, sino que encima me tocaba porque es mujer, y me tocaba porque es una mujer sola, hecha de abajo, prácticamente sola, criando una hija sola, con un problema de salud, y encima una persona extraordinariamente solidaria. Y además que venía peleando a la par de militantes. Entonces, se juntaban varias cuestiones de derechos humanos y una denuncia hecha por un vecino, hombre, recontra machista, que básicamente le había dado una orden, y ante el incumplimiento de la orden, o le había indicado cómo tenía que vivir, y como ella no cumple, el castigo es la denuncia penal. Y yo lo que encontré en el sistema judicial es otra vez una pared, una
una barrera muy fuerte con el fiscal, con el primer juez que intervino, que no podía permear, donde el discurso de derechos humanos no permeaba. O sea, ¿es marihuana? Listo, está todo mal. No había otra cosa, no había otra manera, y esta fue la primera llamada de atención. Yo, sin saber de qué se trataba, la escuché y dije, bueno, el problema mío es que no sé. Bueno, lo que hay que hacer es formarse, si no, ¿cómo entendemos esto? Entonces lo que pedí es ayuda a los integrantes del movimiento canábico, que en ese momento eran distintas agrupaciones, que después muchos de ellos formaron, y muchas formaron FOCA, y otros son mis actuales compañeros y compañeras de SECA, para que me enseñaran todo lo que no tenía que ver con el derecho, porque esa era la parte para mí más fácil, pero lo más difícil era poder explicar de qué se trataba esta planta y qué es lo que se hace cuando se persigue la tenencia y el uso de marihuana. Explicar que la marihuana y el cannabis son lo mismo, no hay otra, eso es absurdo pensarlo distinto, que es una sola planta, que los usos no tienen tampoco demasiado sentido, salvo en el análisis de la última parte, digamos, de la figura jurídica, en tanto afectación o no de la salud pública como bien jurídico tutelado, pero después es indistinto. ¿Para qué quiere la persona la planta? Y tenía que poder entender, además, o sea, poder explicar que a través de la prohibición de esta sustancia, en realidad lo que se produce es una afectación a los derechos humanos. Y que además ese es el único fin, el único objetivo que tiene la guerra contra las drogas, porque no tiene otro, más allá de la retórica falsa con la que se maneja. Y bueno, la manera de trabajar o de aprender fue justamente leyendo libros como el de Fernando, otro montón de libros que hay escritos, que ninguno es de derecho. Y participar y volver locos a los distintos y locas a los integrantes del movimiento canábico, llamándolos para preguntarles las dudas más insólitas, los días y horas más insólitos, pero para poder trabajar esto no hubo otra manera. Y lo que me encontré, por suerte, fueron otros jueces después, jueces en las cámaras, y después fiscales en casación, defensor en casación, integrantes de la Cámara de Casación, del Tribunal de Casación, que tuvieron otra mirada, y que tuvieron una apertura distinta, entre otras cosas porque cuando se llevaron adelante las defensas en la Cámara, les llevamos libros. O sea, además del recurso y de toda la parte formal que normalmente se hace, se les llevaron libros como el de Fernando, para que se entienda. Y se sentaron a leer y empezaron a pensar distinto. Y empezaron a ver que acá, en el caso de Adriana, no se trataba de un uso que pudiera producir de ninguna manera una afectación a la salud, que ese es el sentido, por lo menos en la retórica que tiene la ley penal, sino que se trataba de lo contrario, un uso a favor de la salud. Y con eso, bueno, se peleó durante 2 años, pero se pidió que se cerraran 2 de las denuncias que ella tuvo por este tema. Con esto yo empecé un recorrido, y cuando se habla del cannabis como puerta como en realidad yo no digo puerta de entrada, digo, para mí la puerta de entrada a un mundo que no tiene retorno, esa sería. Pero uno absolutamente positivo y maravilloso, lleno de gente maravillosa y solidaria, y que le viene poniendo el cuerpo a una pelea muy complicada y que viene disfrazada, porque esa es la palabra, están disfrazados de Estado. O sea, hoy los movimientos canábicos en Argentina, las agrupaciones de cultivadores y cultivadoras, están vestidos de Estado desde hace 3 años, asegurando derechos y derechos humanos básicos ahí donde el Estado no los asegura. Y garantizando acceso a una sustancia que para mucha gente es una diferencia abismal en el día a día de su vida. Entonces, que ellos sean las personas objetivo de una política criminal es absolutamente absurdo. Y Argentina, esto también un poco hay que explicar, Argentina tiene una política criminal contra las drogas y contra el tráfico ilícito de drogas, como tienen casi todos los países del mundo, a partir de un sistema internacional, de un acuerdo internacional que está formado por 3 tratados concretos, desde el año 61 para acá, la Convención Única de Estupefacientes, después hay otra en el 71 y otra en el año 88, y ese sistema de control de sustancias a nivel mundial, que se supone que existe en favor de la salud de las personas, y para proteger la salud de las personas, lo que exige es que los países tengan estricto control de determinadas sustancias. Sustancias que, en el caso de ser
usadas indebidamente o estar en el marco de mercados ilegales, sí pueden ser potencialmente nocivas para la salud o tóxicas. Entonces, lo que exige ese sistema de control internacional es que los estados tengan absoluto control sobre esas sustancias. Ahora, no dice esto es una sustancia buena o esto es una sustancia mala. Las clasifica según, en teoría, una lógica científica, pero no es que prohíbe sustancias el sistema. Y de hecho, parte del sistema, o sea, del objetivo del sistema de tratados es asegurar el uso medicinal y científico de esas sustancias. O sea que para uso medicinal y científico la gente acceda y los estados eviten todo lo que sería el tráfico ilegal o el mercado ilegal de esas sustancias. Pero este sistema de tratados abre la posibilidad que los estados, les pide a los estados que criminalicen puertas adentro con legislaciones nacionales estas conductas para evitar este tráfico ilegal o el mercado ilegal. Y les abre la puerta a que sean más duros que las propias convenciones. Y ese es el caso de nuestro país. Nuestro país, con un discurso de control social, político en realidad, porque la frase de López Rega, asociando la guerrilla al uso de marihuana como uno de los fundamentos de la primer ley de estupefacientes, la 20.771, en la década del 70, da cuenta de que en realidad no tenía nada que ver con la salud pública la existencia de una ley penal de droga, pese a que se supone que el delito las conductas que pena son para evitar la afectación de salud pública. Entonces, lo que nosotros tenemos en nuestro país es, bajo un discurso de protección de la salud, una serie de normativas durísimas, con penas altísimas, que como son aplicadas en la práctica, lo único que producen es afectación a derechos humanos básicos, entre ellos el ejercicio del derecho a la salud. El caso de Adriana Funaro es uno, el caso de Damián Rania es otro, el caso de Diego Gómez, el caso de Profesión Loza, el caso de Tití González, que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires, es paradigmático en esto, es un señor que tiene cáncer, usuario de cannabis para la salud, tiene sus propias plantas, se las roban, él víctima del robo hace la denuncia y cuando la fiscalía secuestra las plantas que habían dejado supuestamente abandonadas los autores del robo, no se las quieren devolver, tergiversando la lógica del proceso penal y convirtiéndolo al Tití en imputado. Por suerte hubo una Cámara de Apelaciones que reconoció que esto era injusto, con un argumento impecable, y le devolvió las plantas. Pero también hubo un fiscal de cámaras que apeló, y hoy esto está en el Tribunal de Casación Provincial. O sea, Tití todavía no sabe si es imputado o es la víctima de la causa que se inicia gracias a su propia denuncia. Entonces, lo que quiero explicar es, la ley de drogas en Argentina se usa para todo menos para proteger la salud. En la práctica pasa esto. Y para entender cómo esto tiene particular afectación en materia de cannabis, hay que prestarle atención a las personas, especialmente a los usuarios terapéuticos, porque son los que, donde más claramente se ve la afectación de derechos humanos. Y después, en especial a las mujeres, porque son las más afectadas y target directo de la guerra contra las drogas en toda América Latina, no solamente en Argentina. Yo creo que este es un tema, la prohibición del cannabis, la inclusión del cannabis dentro de las leyes de droga y la manera en que se persigue a cultivadores y a usuarios, cultivadoras y usuarias, y estas afectaciones de derechos humanos que producen, tanto la manera en que la policía persigue, los ingresos en los allanamientos o los allanamientos de hecho que después se tratan de justificar en los procesos penales, el encarcelamiento y todo lo que eso implica, el estigma social y la falta de acceso al tratamiento en salud que la planta brinda a partir de la intervención de la justicia penal, son políticas que tienen que reverse fuertemente, porque lo único que van a producir a la larga es responsabilidad del Estado argentino, que va a tener que reparar todo el daño que está causando, digamos, bajo el paraguas de una norma que evidentemente hoy es injusta y que para mí se debía haber quedado en el siglo XX. Me parece que nosotros hoy, no es que a nivel Estado, digo, ¿no? Lo digo como integrante de la justicia. Cuando se le pide a la justicia que mire con otros ojos, se le pide al Poder Legislativo y al Ejecutivo que presten atención a estas violaciones a los derechos humanos, no se les está pidiendo que hagan ninguna revolución. La revolución ya nos pasó de largo. Lo dije la otra vez en una charla. Esto es como una maratón donde vos estás de frente y todos pasaron corriendo. Te diste vuelta y sos el último.
O sea, ya pasó, la gente usa cannabis, la gente cultiva, la gente produce, la gente comparte los saberes, la gente tiene variedades y discute a otro nivel. El Estado está mirándolo de atrás. Y entonces cuando se le pide a la justicia que cambien la mirada, al Ejecutivo y al Legislativo, presten atención a esto y regulen acorde, lo que se les está pidiendo es que se pongan a la altura de la realidad que ya está pasando en otro lado. Sencillamente eso. Yo lo que encontré puertas adentro del Poder Judicial es, en general, para todo, los abogados y la justicia penal en particular, somos muy reacios a cuestionarnos el propio discurso jurídico con el que se trabaja todos los días. ¿Cómo está formado? ¿Qué es lo que qué quiere decir la palabra estupefaciente? ¿Cuál es el trasfondo de incluir esa palabra en esta norma y no otra? ¿Por qué se incluyen ciertas listas para completar una ley penal? ¿Por qué se usan estas penas, en este caso, desproporcionadas absolutamente con respecto a las penas que se eligen para otro tipo de delitos? ¿Por qué hoy tenemos un artículo 14 en el Código Penal recientemente reformado que prohíbe las libertades anticipadas específicamente para el artículo 5 de la Ley de Drogas? O sea, que nadie puede salir en libertad condicional o libertad asistida cuando está preso por ley de droga, para que se entienda. O sea, ¿qué es lo que se esconde atrás de todas estas cuestiones que en la justicia penal se toman como letra, o sea, sagrada y no se analizan? Esta es la interpelación, un poco el planteo, y por eso escribí un libro discutiendo esto, o por lo menos poniéndolo un poco en jaque, o intentando ponerlo un poco en jaque y mover un poco la cabeza en esto. A los y las abogadas nos falta bastante cuestionarnos nuestras propias herramientas de trabajo, pensar que a lo mejor el discurso jurídico no alcanza para entender algunas realidades y sí está cumpliendo un rol de afectación de derechos, y que nosotros en ese sentido tenemos la obligación, primero, de conmovernos con las situaciones cuando nos tocan, las tenemos cerca, como me pasa a mí con la gente que defiendo. Después pensar que cuando trabajamos estamos haciendo performatividad de la realidad, o sea, el discurso jurídico es performativo, modifica, no es cualquier cosa, no es lírico, o sea, a ver, es algo que genera cambios. Entonces, que esos cambios sean en favor de los derechos humanos, porque ahí sí tenemos tratados internacionales que nos marcan pautas bien claras. Y nuestra obligación es respetarlos y hacerlos respetar y asegurarles esos derechos a las personas que los necesiten. Gracias. Gracias, Vicky. Genial. Total. Vámonos, aplausos, ahí me gusta. No, muy, muy completo. Entiendo que es para adentro y para afuera, o sea, para el Poder Judicial, digo, que lo lean, sobre todo, pero también a todo el público que le interesa saber sobre el fallo Funaro, bueno, un montón de luchas que se han dado también en estos fueros, valga la redundancia, que son muy interesantes porque sientan las bases de la lucha, ¿no? Dan un escaloncito más. Los fallos siempre están para dar un empujón y para entender que las cosas se pueden cambiar también. Por eso también se levantan tanto algunos fallos como históricos o referenciales, ¿no?, del movimiento por la lucha de la legalización. Así que bueno, gracias. Bueno, quiero presentar a Gloria, compañera de Cannabis al Congreso, del Frente de Organizaciones Canábicas de Argentina, y preguntarte, Gloria, como parte del colectivo por la lucha del cannabis legal, en mucho laburo también en el Congreso, a Gloria la hemos conocido cambiándonos normativas, intercambiándonos muchas normativas y leyendo mucho. ¿Cuáles son las alianzas y las estrategias que se están dando desde las organizaciones en estos tiempos, digamos? ¿Cómo se construyó el movimiento de organizaciones para el cannabis legal o que piden el cannabis legal? ¿Cómo se da esa dinámica más organizacional? Que cuentes un poquito, obviamente, desde donde tenés tus experiencias. Gracias, Meli. Y no sé si arrancar de atrás para adelante para atrás, pero vamos a empezar desde lo viejo y hablando justamente, como decís vos, desde mi experiencia. En La Plata, puntualmente, el movimiento canábico nace en el 2008. Había una sola agrupación canábica que era la CALP,
y recuerdo que nosotros nos reuníamos en 17 y 71, ustedes que son de La Plata saben del lugar que hablo, pero es una vieja estación de trenes, 17 y 71, donde había unos vagones de carga, playos, y nosotros nos reuníamos ahí sobre esos vagones de tren. De ahí pasamos a un centro cultural que conseguimos al año, y nuestro objetivo era desarrollar las marchas de la marihuana aquí en la ciudad y hacer intercambio de conocimiento, porque nosotros sacábamos en esa época el conocimiento de las redes, mucho de España, de Chile, y empezamos a juntarnos para intercambiar nosotros, ¿no? Hablábamos mucho de los cogolleros. Después empezamos a hablar de Rick Simpson, que era un loco digo, para la gente común, que no entiende lo que hacía él fenomenal, que hacía extracciones de aceite de resina de cannabis para utilizarlos en enfermos de cáncer, y nosotros ahí entramos a un mundo de una locura y empezamos a conocer usuarios medicinales que ahí ya empezaban a interactuar en la CAL con nosotros, y ya no era solamente pelear por nuestros derechos como cultivadores y que no nos criminalicen, lo explicaron muy bien mis dos compañeros recién, sino que lo que queríamos ya era hacer un trabajo colectivo, ¿no? Como cuenta Vicky que hacía Adriana Funaro, nosotros éramos cultivadores solidarios, asistíamos a personas, asistíamos a detenidos, bueno, Muy de ahí, comunitario el trabajo. Gloria, te interrumpo un segundito acá que nos está avisando Fero que tiene un compromiso ahora ya a las 8 de la noche que salió, así que te quería saludar, no quería irse sin saludarles. Perdón, sí. Gracias, oh, gracias. lindo. Perdón, Gloria, querida. Tengo que trabajar. Y Gastón, perdón a los dos por no poder terminar de escucharlos. Espero que después se pueda ver y a disposición siempre. Gracias. Disculpa la interrupción y la salida prematura. Era casi obvio que iba a pasar. Chao, Fero, y gracias por ser un difusor siempre. Se aguantó todo lo que se podía, ¿viste? Estaba ahí Muy bien. de guardia. Aguantó un montón igual, aguantó un Las montón. guardias son así, las guardias. Perdón, Gloria, la interrupción. No, pero a Fero se le perdona todo desde el movimiento canábico. Gran compañero. Claro, esto lo habíamos mostrado al principio, pero bueno, para los que están viendo el vivo ahora, acá todos somos fanáticos de Fero. Bueno, volviendo al movimiento canábico de aquí de La Plata, de esta única agrupación, bueno, ya saben que hoy hay como 5 o 6 agrupaciones ahí en la ciudad de La Plata, además de Mamá Cultiva. Y con el tiempo lo que hicimos es formar el FOCA, que es el Frente de Organizaciones Canábicas, donde articulamos ya muchas agrupaciones de distintos lugares del país. Nos reunimos cada 6 meses, hacemos una asamblea rotativa, siempre es en una provincia distinta, y desde ahí elaboramos estrategias para ver si podemos romper con el prohibicionismo. para desarrollar también la tarea de derechos humanos, como dice Vicky, porque asistimos a detenidos como Damián Raña, acompañamos, en realidad sería la palabra adecuada, o el profe Loza, que son casos muy conocidos de aquí. Y después nos ampliamos y largamos una campaña, porque el Frente hacemos un trabajo, ¿cómo decir? Es estructurado, vos tenés que asistir a las asambleas, hacer un trabajo en comisión, pero hay muchas agrupaciones que no quieren trabajar de esa manera estructurada, entonces surgió esta campaña, que es la campaña Cannabis al Congreso, que esta sí está formada por 70 agrupaciones, y desde un grupo de WhatsApp, desde páginas en las redes sociales, articulamos para
para tener una línea de información o para trabajar en conjunto en algunos asuntos como los detenidos. Siempre hablo de los detenidos porque es la parte que se ve, ¿no es cierto?, del problema que atravesamos nosotros los cultivadores. Y si no fuera por gente como Vicky, que yo quiero destacar esto, que ella no mencionó, ella se dedica también a capacitar a otros defensores oficiales, porque sabemos que hay defensores oficiales y abogados particulares que, como están atravesados por el concepto del prohibicionismo, lo primero que dicen es que somos delincuentes, o sea, es muy difícil trabajar esto sin hablar del prohibicionismo. Por eso me encantó que, bueno, Pero obviamente que iba a hablar de este tema y Vicky, yo rogaba que lo haga porque es una genia como cuenta este proceso, ¿no? De cómo llegamos hoy a esta situación. Entonces, nuestra misión es hoy, en pandemia, hacer esto que nos invitan ustedes, por ejemplo, utilizar los medios como fueron utilizados en su momento para construir el prohibicionismo, porque el prohibicionismo, o sea, está basado en tres pilares: político, social, económico, y la bandera más fuerte que tienen ellos y la que más utilizaron fueron los medios de comunicación. Y hoy tenemos que tratar nosotros de hacer ese camino inverso. Bueno, me fui de vuelta a la previsión yo, porque es un tema apasionante, pero bueno, volviendo a lo que trabajamos desde las agrupaciones, quería contarles que el Frente de Organizaciones Canábicas, a principio de año, después de la última asamblea que tuvimos presencial, porque tuvimos una a posteriori, decidimos convocar a los diputados que pudiéramos acceder, que pudiéramos llegar nosotros. Por supuesto que tenemos los contactos de los diputados que desarrollan los proyectos de ley sobre cannabis, a eso siempre los tuvimos a la mano, pero empezamos a buscar otros diputados que no entiendan del tema, para que no pase como vino pasando todos estos años atrás, ¿no? Que hubo cantidades de proyectos con estados parlamentarios y que no se trataron, nunca avanzó, porque bueno, hay tantas cosas para contar sobre esto. Bueno, y no solo estábamos los del frente, ¿no? También está Mamá Cultiva y la línea de regulación legal, esas tres patas de la militancia y la campaña Cannabis al Congreso, por supuesto. Somos los que estamos sumando cada 15 días en una nueva reunión, ya llevamos 4 reuniones, a asesores o a diputados para que se comprometan a tratar estas leyes que nunca fueron tratadas. Sí, por supuesto la de cannabis medicinal, pero esa ley fue desvirtuada porque lo que se buscaba era amparar a las personas que estaban cultivando de hecho, que lo hacían para la salud, que lo hacían para sus hijos o para sí mismas, y sin embargo sacaron una ley de investigación científica. Y todos creíamos que la reglamentación, por supuesto, el artículo 8 iba a tener todo que ver con esto, porque si uno escucha, como dice Vicky, esto lo aprendí de ella, si uno escucha la desgrabación del debate de diputados, ahí entiende perfectamente cuál era el objetivo, ¿no?, de esta ley. Y no pasó nada. Así que bueno, también estamos con la re-reglamentación, que le decimos nosotros, la re-reglamentación, que también está en proceso, o sea, ya hay un borrador, en realidad ya se supone que faltan 2 pasos para que salga, y ahí también estuvimos involucrados como frente, porque en el Consejo hay agrupaciones como OPAC que están trabajando desde adentro. Y bueno, quiero contar tantas cosas que no sé por dónde seguir. Quiero también señalar que en Capital, los chicos de Capital, porque estuvimos hablando mucho de La Plata, los chicos de Capital, nosotros tenemos la marcha mundial de la marihuana, ¿no? Y en Argentina tan particular, nosotros tenemos también la marcha nacional de la marihuana, y esto surgió también de las bases de nosotros, de la militancia, de los cultivadores, que nos reuníamos o se reunían en Capital, en Palermo, en el Planetario, para
hacer lo mismo que hacíamos nosotros aquí en La Plata, hablar sobre cultivo y sobre nuestras problemáticas, y decidieron un día manifestarse. Y de ahí en más nunca paró esa otra marcha, porque nosotros marchamos 2 veces en Argentina, típico de argentinos que nos encanta estar juntos, compartir, o sea, inventamos hasta marchas de eso. En ese sentido, es admirable el espíritu de la militancia de Argentina. Y bueno, acá saben ustedes perfectamente, los de La Plata, que Damián Raña, si no fuera por la presión y las incansables marchas que hicimos, este proceso hubiera sido mucho más largo. De hecho, no voy a olvidarme nunca que la última marcha que hicimos era para averiguar qué sucedía, y cuando llegamos, a la media hora nos avisan que le daban la domiciliaria. O sea, impensado, o sea, nosotros no esperábamos eso, sabíamos, ese era nuestro camino, por supuesto, la presión, la presión, la presión, pero bueno, llegó un día en que lo hicieron en nuestras narices, por decirlo de alguna manera, ni siquiera esperaron a que nos fuéramos, lo mandaron a su casa. Bueno, yo estoy muy orgullosa del movimiento canábico, es muy generoso, como dice Vicky, que ella conoció a muchos de nosotros, además de Adriana Funaro, que es una compañera ejemplar, Adriana, y esperamos, como dice Pero, de que este sea el momento, ¿no? Y hablando, también voy a contar algo, porque milito con profesionales del derecho como Vicky, en la Asociación Pensamiento Penal y en el área del Frente de Legales, y hay algo que dice, que escribió en un artículo en la revista Mate, Andrés Bacigalupo, y él hace una comparación de las penas. Y la verdad que cuando se enuncia eso, Vicky, vos sobre todo, se deben horrorizar. Por ejemplo, si nosotros envenenáramos el agua potable de una red o envenenáramos alimentos, tendríamos una pena menor que si nosotros suministramos aceite a alguna persona. O si le clavamos un puñal en el ojo a una persona, tiene menos pena eso que si le doy un gotero de aceite. O sea, está sumamente desproporcionadas las penas. Después hablaban de otros casos, como si uno da una charla sobre cultivo, que la agrupación a la que pertenezco, Cultivadores Argentina, antes de la pandemia y toda la vida lo que hicimos fue eso, dar charlas, enseñarle a la gente a cultivar, regalarle las semillas, hacer la fiesta de la primavera en las plazas y bueno, y ahí hacer las mismas acciones, además de asistirlos con los aceites, por supuesto. Si te pueden condenar por preconización. Y esto es más grave que si un funcionario público en su función enriqueciera, no me sale la palabra, Vicky, ayúdame por favor. Enriqueciera, sí. Enriqueciera, ahí está, no me salía, perdón. ¿No? Bueno, es una locura y yo creo que esto es solamente por esta construcción del prohibicionismo, que es ridículo y como decíamos recién, que era para sostener cuestiones políticas o de sometimiento social, como a los negros. Hoy mismo yo entiendo que a los negros en Estados Unidos, y hablo de Estados Unidos porque en Argentina los exterminamos, en Argentina no dejamos a ningún negro, gracias que están volviendo ahora los nigerianos, pero en Estados Unidos, que todavía hay mucha gente negra, las cárceles están llenas de negros. Hace poco vi una película que se llama La Enmienda 13, que te hace llorar porque ahí ves que están llenas las cárceles de negros y bueno, muchas causas tienen que ver con esto, ¿no? Como, bueno, no hablamos tampoco de los números de Argentina, de la cantidad ridícula de dinero que se gasta en el Estado por procesar a gente como nosotros,
por una planta, por 2 plantas, o las fotos que vemos ridículas en los diarios, donde dicen golpe al narcotráfico y hay 3 macetas, o los cálculos que nunca te cierran, que hay 3 frascos y dice que son 5 kilos. ¿Cómo puede ser? No se entiende ni lo que pesan. Bueno, nosotros tenemos que lograr hacer ese camino inverso, de mostrarle a la gente todo lo que decía Fero y Vicky, que la planta es una planta sagrada, es una planta milenaria, la planta, antes de que estuviera la medicina alopática, por supuesto que nos curábamos con plantas. Y esta planta estaba entre esas plantas maestras. Tal cual, tal cual. Gracias, Glo. Muy interesante, la verdad, toda la movida organizacional, sobre todo, de gente juntándose alrededor de esto, ¿no? De una planta, de algo que sale de la naturaleza, de vuelta, y es una planta y una práctica que viene, ya contaba Fero, ya mencionaba también Vicky, esto no es nuevo. Esto sí está estigmatizado, está criminalizado. En realidad criminalizadas están las personas que son usuarias de la planta, en este caso de marihuana, pero también sabemos que hemos tenido problemas hasta hace muy poquito con la planta de coca, con un montón digo, todo lo que viene de la naturaleza, siempre el mercado, digo, el sistema, lo termina poniendo patas para arriba. Esto que se decía de, bueno, empecemos al revés, bueno, la propuesta un poco es esta también. Hoy, en la jornada de hoy, irnos con más aristas para poder seguir pensando en la temática. Y ahí un poco en lo que es la práctica en lo legislativo también y en la articulación con las organizaciones, lo tenemos a Gastón Castañeto, él es presidente de Colina Buenos Aires, compañero, hasta el año pasado ha estado llevando un expediente en la Municipalidad de La Plata, presentado por su autoría, por él mismo, con el equipo. Y nada, en función del proyecto de registro de usuarios de cannabis que estuviste trabajando, que la mayoría acá, las que estamos, conocemos por ahí más de cerca, pero también a las más de 70 personas que están mirándonos, que nos están mandando un montón de mensajes, y a quienes agradecemos también que estén ahí prendides de esta charla que es tan interesante. Preguntarte ahí, Gasti, en tu rol de concejal, cuando presentaste el proyecto de registro, ¿de dónde entendés que surgió la necesidad para poder crear el registro, en este caso? ¿Cómo se construyó esa propuesta? ¿Y cuál es la situación actual, ¿no? Entendiendo que hay que hacerle una actualización y sino seguir discutiendo un poco la temática acá municipal. Bien. Bueno, buenas noches también a algunas de las personas que por ahí se sumaron y no están desde el principio, y agradecerles también a quienes están del otro lado, no solo por participar y acompañarnos en la charla, sino porque entiendo también que participar de esto, como bien decía Vicky, es para capacitarnos, para aprender, porque desgraciadamente, por todo esto que contaba Fero, nos han borrado la historia, así como como militantes, a veces no, casi siempre sentimos que nos faltan 30.000 compañeros y compañeras que nos hubiesen ayudado a pensar mucho mejor cada uno de los momentos que hemos venido atravesando y que tenemos que ir construyendo para las nuevas generaciones. Esas referencias, me parece que con esto pasa lo mismo. Esa prohibición que lleva tan poco tiempo, pero que la pagamos tan de lleno en estos momentos, que nos hacen que hoy todo sea un aprendizaje. Así que, desgraciadamente, de mí mucho no van a aprender, sino que más bien también, Meli, agradecerte y valorar este esfuerzo que en algunos momentos, lo veníamos discutiendo y hablando también desde qué lugar encararlo, y también hablando la otra vez con Vicky, que la verdad a mí me levantó un montón cuando nada, me mencionaba de todo lo que es esta lucha y lo importante de seguir. Por más que del otro lado un día ya sé que fueron pasando, que hubo alrededor de 100 personas escuchando la charla, pero más allá de que sean 2, todo esfuerzo vale. Entonces, nada, agradecerte por ese sostenimiento y esa garra en seguir dando estas discusiones. Insisto, yo no tengo mucho para enseñarles, y a Vicky se le hacía difícil hablar después de Fero,
imagínense para mí, después de Fero, Vicky y Gloria, que me parece que aparte tienen complementos muy claros al momento de explicar todo esto. Y nada, yo insisto, agradecerles porque no solo desde la participación de la charla, sino desde lo personal, he aprendido mucho. Quizás es un poco egoísta lo que voy a decir, pero más bien entré a participar y a escucharles, extrañaba estas charlas, un poco recuerdo en esos momentos las charlas en el Salón Dorado, uno cuando las cosas pasan, quizás le resta valor, ¿no? Y a veces uno también es ansioso y quiere tener resultados, y como decía Vicky, institucionalmente venimos muy atrasados, venimos en deuda con toda la comunidad canábica, entonces uno quiere que las cosas se vayan solucionando y se solucionen para mañana, para ayer. Entendemos que verdaderamente no hay tiempo para perder, pero también, como hoy mencionaba Gloria, algo que aprendí, que me quedó muy grabado de Claudia, de Mamá Cultiva, cuando salió la ley, la 27350, que decíamos qué poco avanza ante tanta lucha, y ella me decía, bueno, cada escalón que vayamos subiendo es un paso ganado, lo importante es no perder los derechos adquiridos y seguir luchando por más. Y si me lo decía una persona que lo sufría de tal manera en términos personales, uno tiene que saber controlar esa ansiedad y seguir acompañando la lucha. Por eso creo que sobre todo esta charla y este ciclo es un aporte a ese sostenimiento. Y bueno, la verdad que después de agradecer, a mí también un poco me pasa a diferencia de Fero. Fero decía, yo tengo un discurso más o menos armado. A mí me cuesta mucho repetir las cosas. Me aburro de escucharme a mí mismo. Entonces, una vez se quiere innovar con lo que dice y tanto no se puede, porque también aprendí con el tiempo de alguna persona que hace muchísimos años me formó en comunicación, que me dijo, el día que estés recontra podrido de escucharte decir lo mismo, recién te están empezando a escuchar, así que nunca te canses de repetir, lo importante es sostener una coherencia en el discurso para que lo que dijiste hace 10 años sea un aporte a lo que vas a seguir construyendo día a día, año tras año. Así que en ese sentido, la coherencia, sobre todo de Vicky y Gloria, que las conozco hace unos cuantos tiempos, la verdad que me enorgullece y verdaderamente soy un agradecido de poder conocerlas. Quiero también aprovechar un segundito la situación para, en un día tan especial, ¿no? Siendo 1 de septiembre, en el día de ayer, cumpliendo el aniversario del fallecimiento del profe, ¿no? Que me parece también este pequeño humilde homenaje, hacer la charla en honor a él, porque me parece que en esta lucha y las diferentes maneras de encararlo, yo me puedo parar desde dos lugares. Desde una persona normal, un vecino, una persona que quiere aprender y escuchar y aportar, y desde una persona que tiene un rol institucional en su momento del legislativo, hoy desde un lugar que quizá no pueda aportar mucho, soy director del sistema alimentario escolar, claramente no va muy de la mano con esto, un poco también lo discutíamos previamente desde qué lugar uno se puede parar, pero por eso decía, tenemos que estar a disposición desde el lugar de donde podamos y aportando nuestro granito de arena. Me parece que el profe es un gran ejemplo de esa integración que planteaba Fero respecto a la planta, ¿no? De que muchas veces decíamos, recuerdo cuando armábamos, esa charla en el Salón Dorado, de que la discusión de cómo la parte medicinal absorbía o no a la terapéutica, a la recreativa, de ver si invitábamos a alguien, cómo lo iba a tomar la otra persona, y en ese sentido siento que cómo en tan poco tiempo se ha podido ir evolucionando tanto, porque pareciera que esa discusión quedó un poquito más en el pasado, no digo que sea parte del pasado, pero que se va superando y que hoy podemos encarar la situación desde otro lugar. En ese sentido, y recordándolo al profe, ayer en la puerta de la municipalidad le entregamos a Cobunco, a su hijo, un reconocimiento en el cual se declaró al profe vecino destacado de la ciudad, y a la vez se hizo un beneplácito por la entrega de los elementos con los que él llevaba adelante su tarea al CONICET y a la Universidad Nacional de La Plata. Digo, qué cambios, cómo se va aportando, cómo se va ganando, que cuando nosotros en su momento presentamos una preocupación por la detención del profe y sobre todo por la detención de los tratamientos de la persona a la cual él abastecía, no pudimos tener el acompañamiento del cuerpo, porque como bien decía Vicky, muchas veces se puede intentar ser progresista desde un lugar, pero a veces no nos animamos a exponernos
y arriesgarnos desde nuestros lugares insisto, a exponernos y poder también ponerle el cuerpo a la lucha. Entonces, un poco repasando y ahí sí yendo a la tarea de lo que trabajamos de la municipalidad y muy brevemente, insisto, para nosotros esto siempre fue un aprendizaje, fue escuchar e intentar traducir en términos legislativos lo que hemos ido aprendiendo. Recuerdo que presentamos una adhesión a la ley, que eso pudimos conseguir que se vote, pero ese proyecto iba acompañado de 2 artículos más: la creación de un registro de usuarios de cannabis y la creación de una comisión, que era lo más importante de todo, para poder ir tratando los avances de ese registro. Recuerdo que veníamos discutiendo qué legalidad podría tener o no ese registro, pero a la vez en eso me queda patente el recuerdo de Gloria cuando me decía, tenemos que hacer algo por las familias que están siendo perseguidas y que como bien explicaba Vicky, no hay herramientas para defenderlos. Entonces, un registro nos podía empezar a dar algunas herramientas. Entendamos que, como hoy lo mencionaba Fero, era en un contexto totalmente distinto y desde lo político también totalmente adverso. Una ley canalizada a través del Ministerio de Seguridad. Entonces, desde esa postura también era difícil encararlo. Un gobierno local que no entendía las ventajas de poder trabajar y avanzar y ser punta de flecha en el avance del cannabis. Entonces, la verdad que bueno, para mí fue un honor haber podido presentar, porque de la presentación de ese primer expediente a la última, que fue la presentación ya de un proyecto de ordenanza, pero que más bien ya era la reglamentación a nivel local, que lo fuimos construyendo entre esas reuniones en el Salón Dorado, donde por primera vez en la Municipalidad de La Plata entró una planta de marihuana, las tantas reuniones en las comisiones, en el Consejo Social. Y algo que también aprendí mucho de Gloria es a la paciencia, al seguir sumando gente a este barco, a veces entender que conviene seguir discutiendo y abrazándonos y no crear una grieta dentro de esto. Entonces, digo, me parece que la lucha iba en ese camino. Y por más que el registro fue algo que no lo pudimos terminar de votar, me parece que fue un aporte, que hoy quizás el contexto es totalmente distinto. Me parece que hoy, habilitada la discusión en el Congreso Nacional, tenemos que trabajar para impulsar que eso se avance. Lo que yo creo que, más allá de uno pertenecer al frente que hoy gobierna y de confiar en que esto va a avanzar prontamente, tenemos que entender que por sobre todo somos personas comprometidas con esta causa. Entonces, tenemos que trabajar y empujar para que esto avance. Tenemos que trabajar y aportar inteligencia, propuestas, y esperar del otro lado también, como hacemos nosotros, escuchar y encontrar mejores verdades. Entonces, me parece que en ese camino se están haciendo un montón de aportes, así que esperemos que esa lucha que en su momento dimos en el Consejo haya servido para algo. Entendemos que si en su momento el Consejo Deliberante no quiso votar la preocupación ante la detención del profe, y hoy lo reconoce como vecino destacado, hemos logrado cambiar un poquito la percepción de algunas personas. Ojalá que también con esta charla lo hagamos. Miren, sin dar nombres, también sé, Vicky, que hay algunos pares tuyos escuchando del otro lado y aprendiendo. Sé que también hay compañeras y compañeros y compañeres comprometidos a que querían que alguna de esas personas que necesitan foguearse un poco más de estos temas, los convencieron de que te escuchen, de que estén un rato hoy acá. Así que insisto, ojalá que todo eso sirva para aportar en ese sentido. Yo, por último, y para no estirarle y no aburrir, nosotros siempre lo hemos venido hablando, esto tiene un enfoque desde la salud muy importante, sin duda, que también desde lo económico, y sobre todo creo que tiene que ser desde la integración y desde lo social. Digo, la salud a través del autocultivo, del conocimiento, de la relación hacia con el medio ambiente, hacia ese sostenimiento que tenemos que tener de nuestro mundo, que tanta factura nos está pasando actualmente, sin dejar al lado la investigación, la medicina, los laboratorios, las universidades. Digo, esto lo que tiene que lograr es romper con ese paradigma y con las grietas que estamos acostumbrados históricamente, y más en nuestro país, de que estás de un lado o estás del otro, o que si gana uno, pierde el otro. Y la verdad que me parece que por eso mencionaba la importancia del nombre del profe, que fue eso. Digo, el profe que empezó a cosechar para ayudar a su madre, que por lo que tengo no entendido y por lo poco que obviamente uno lo pudo conocer, siempre trabajó por los demás,
y que su vida termine de esta manera, donde le habían dicho que iba a vivir 3, 5 años más, que a través de la planta venía viviendo 18 años más y de que desgraciadamente por esos pocos días que estuvo preso, pero que le partieron la vida al medio, a tan pocos días termina internado y 2 meses después termine falleciendo. La verdad que es un dolor inmenso, así como hablábamos hoy, qué lástima no poder tenerlo al profe, no solo para que disfrute de los avances, sino también para que siga siendo una luz en este camino. Pero me parece que ese ejemplo de alguien que también cosechaba para el resto, pero que no era con un discurso en contra de quien consumía recreativamente, entendiendo esto de que si la planta tiene tantos factores positivos, ¿por qué no poner en tela de juicio otras cosas? ¿Y por qué no darle la oportunidad a esta planta para que siga transformando la realidad de tanta gente? ¿Por qué esta planta que ha permitido a personas que tenían por ahí tratamiento con más de 50, 60 medicamentos, hoy a través de la planta puedan tener una mejor vida? ¿Y por qué tienen que estar criminalizados? Yo pensaba hablar un poco de la criminalización, pero ya fue todo muy claro. Me parece que ahí es el punto más importante que tenemos que atacar, que todo lo que se dilate esto sigue poniendo y exponiendo a las personas que cultivan a una situación horrible, que gracias a la vida que tenemos personas como Vicky que los defiendan, pero no siempre y no en todos lados va a poder estar, y por eso es indispensable que podamos también apurar los tiempos para que esto cambie, insisto, para que se pueda investigar, para que si hoy estamos diciendo que la planta puede servir para tantas cosas y recién estamos viendo un poquito, apenita de la luz de todo lo que puede ser esto, qué lindo seguramente va a ser si esto avanza, si esto progresa, en 10, 15 años, ni nos imaginamos cuántas cosas más podemos estar discutiendo y descubriendo. Así que la verdad que se puede avanzar en ese sentido, que esto no vaya a ser, que así como la vacuna es una herramienta social, así como la posible vacuna del coronavirus está pensada para que tenga costos accesibles, que la planta pase por el mismo camino y que a la vez quienes la puedan cultivar en su casa y puedan hacerse de su terapia, lo puedan hacer y que ojalá que tengamos en esta lucha algo que rompa con ese paradigma de la grieta en la Argentina y que nos permita a trabajar en conjunto y en unidad por un logro colectivo. Y por último, como bien decías, una planta y una discusión que pareciera estar hecha para el momento, ¿no? Porque qué planta más feminista que la marihuana, ¿no? Entonces, la verdad que no, más allá de eso, insisto, agradecidísimo por la charla, a disposición para todo lo que podamos seguir trabajando, insistiendo con que creo que hoy, vos, Meli, me preguntabas por la actualidad legislativa de la presentación. Yo creo que sería importante que se pueda volver a discutir qué rol puede tener el Consejo Deliberante en este nuevo contexto de la discusión, pero que tenemos que lograr la integración de todas las partes y que por lo menos se voten o no se voten expedientes, seamos más o menos en una charla, que sigamos dando la discusión en cada rincón, en cada esquina de los barrios, que siempre hay una persona más que va a estar aprendiendo, que si lo hacemos con solidaridad, compromiso y apertura, siempre vamos a tener seguramente del otro lado una persona más que se sume a esta lucha y que seguramente, yo insisto, con mi ansiedad, esperando lo antes posible, pero seguro que con el correr de los tiempos esto va a estar cada vez más instalado y vamos a hacer cada vez más los que podamos dar esta lucha. Así que las felicito sobre todo a ustedes y más aún por estar, aunque a veces no se note hoy y seguramente lo dirá el futuro, por estar marcando la historia de esta manera como lo están haciendo. Bueno, gracias Gastón. La verdad que, bueno, todas las intervenciones de esta primer jornada virtual, ¿no? No voy a decir primera actividad porque no es la primera, al menos de Corina de la Plata, de nosotros que estamos organizando y militando hace un par de años, donde conocimos a gente muy valiosa, como Vicky, como Gloria, a Fero lo cruzamos el año pasado en el Congreso también. Bueno, siempre yendo a aprender más, a aprender un poco más, porque si ya estamos hablando que tiene miles de años la planta, quedémonos tranquilos y tranquilas que siempre hay algo para seguir aprendiendo para atrás y para adelante también, ¿no? Porque es muy generosa también la planta, tiene muchísimos usos,
Por eso hoy la jornada de hoy era usos y derechos, ¿no? De diferentes perspectivas, diferentes experiencias y diferentes áreas, para poder empezar no a sacar una conclusión, quizás esto no es una idea, una estrategia que traemos, sino al contrario, digo, que es esto que decía Néstor, que decía Mao también, que se abran mil flores, digo, que podamos adquirir el conocimiento, la experiencia. ¿Por qué no? La experiencia, digo, de hacer una prueba con una planta y realmente sacar las conclusiones de cada uno y de cada una, ¿no? De su historia personal. Conocemos muchísimas personas que realmente es un paliativo, que puede ayudar a mejorar la calidad de vida. Pero también lo terapéutico, pero también lo espiritual, digo, todo eso que es la planta de cannabis o la planta de marihuana, como dice Vicky, las dos cosas, porque es lo mismo, todo eso es generoso, digamos, no es nocivo. Queremos que sí, por supuesto, está la ley de investigación y queremos que se siga investigando y se siga conociendo sobre la planta, pero por sobre todo queremos que dejen de criminalizar a las personas usuarias. Y que nada, basta de presos por plantar y de presos y de presas por plantar, sobre todo eso, que haya liberación como la misma liberación que la planta de cannabis nos da. Así que nada, invitarles si quieren dejar alguna reflexión final. Hay un montón de gente que está escribiendo, felicitándoles por todo lo que han dicho, gente que se quiere inscribir ya en algo, o sea que ya sépanlo que hay que tirar algo. Vamos a las flores de la libertad, como que no, compañeros, aprendemos todos. Bueno, profesionales, psicólogos, psicólogas. Yo te sumo. Abogados, abogadas. Sí, yo te quiero sumar algo. Hay una referencia ineludible. Cuando uno piensa hoy la realidad, tiene que pensar en una realidad de pandemia, ¿no? Es un mundo totalmente distinto de lo que se podía hablar incluso en enero, no sé, por decir. Y yo veo, siguiendo un poco lo que dijo Gastón, que hoy hay como tres temas así muy fuertes. Están los temas de feminismo, están los temas que ven con lo que tiene que ver con revalorizar la salud, las políticas de salud pública, la importancia del Estado en cuanto a efector de políticas de salud pública y facilitador de la salud pública y la población y de la salud de la población en general. Y después está el tema de la economía, de la reactivación económica. Yo escribí un artículo hace un tiempo sobre por qué convenía en este momento legalizar y regular el cannabis. Y porque justamente pasa por estos tres ejes. Por un lado, porque a nivel mundial va a ser una fuente de industria y de reactivación económica tremenda. Para mí es el oro verde del siglo XXI. Después es un tema que atraviesa fuertemente las mujeres, porque cuando el Estado se corre de los temas de salud, las cuidadoras principales que sostienen ese espacio donde el Estado no está son mujeres, y en este caso además son las más criminalizadas, digamos, o mejor dicho, el delito por el que más se persigue a mujeres es por infracciones a la ley de droga. Y después, en el marco de un espacio donde lo que está tan en boga es discutir la salud, que no esté todavía, que no esté dado el acceso a una planta que brinda salud, es por una inteligencia. Es sencilla cuestión de inteligencia que cuenta el mundo que nos miró hoy. ¿Te me cortás un poquito, Vicky? A ver si se escuchó. Perdón, Vicky, ¿podrías repetir? Repito la última parte. La última parte, por favor. La última parte. Si ustedes me preguntan por qué conviene hoy regularizar o legalizar la marihuana y regularla, por una cuestión de inteligencia, porque conviene económicamente, porque conviene en un mundo feminista y porque conviene en el marco de un mundo de la salud que está puesta permanentemente en el foco. Por estas tres cuestiones. La provincia de Buenos Aires lleva gastado, según la red de jueces penales, la UNPAS, 30.000 millones de pesos del 2005 hasta acá en la persecución criminal de lo que se llama el narcomenudeo. El 90% de eso
es persecución a consumidores de marihuana. Legalizar, regularizar, cambiar la política pública respecto a esto es como se piensa inteligente. Simplemente es más barato, y es más lógico, es más justo. Entonces, esto es lo que creo que yo para reflexionar en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Muy Sí, buena. y perdóname, Meli, también ahí en línea de lo que dice Vicky, sumarle el gran gasto económico, la saturación en las cárceles innecesariamente, y también sumar un dato que mundialmente es una de las 10 inversiones en las cuales se sugiere apostar, por llamarle de una manera, ya que es un negocio que viene en gran crecimiento. Por eso también tener los resguardos y las capacidades, la estrategia, la inteligencia de que no se lo coma el mercado y que, insisto, poder romper con ese paradigma de que todo lo que sea bueno termine transformándose sola y netamente en un negocio, entendiendo no confrontarlo, pero sí que esto permita abrir el canal para que también las personas de a pie, porque también recuerdo gran parte de estas discusiones, no es solamente que se regularice, no es solamente que se legalice, sino también es una cuestión de accesibilidad. ¿Cuántas personas conocemos que no pueden acceder, gente grande, a un medicamento cuando lo necesita? Entonces, que sea legal no necesariamente significa que sea accesible. Entonces, me parece que hoy es accesible para un montón de gente en la ilegalidad, no invirtamos, digo, no demos vuelta a la tortilla y que se quede un montón de personas afuera de esto. Así que, y más, insisto, ¿y cuántas personas con alguna discapacidad? Hoy, bueno, la recordaba a Ana, nuestra concejala, que tanto, bueno, que trabaja en la Comisión de Salud, que tanto ha trabajado durante muchísimos años con personas con discapacidad, que hasta con los medicamentos legales no pueden llevar una vida digna. Entonces, no dejemos afuera a quienes han puesto la herramienta a disposición y a quienes también más lo necesitan. Total. Total. Hoy esperaba que Fero cuente que Manuel Belgrano, ¿no? Porque en su libro habla de eso, ¿no? Manuel Belgrano fue el primero que desarrolló el manual de cultivo de cannabis para desarrollar al país. O sea, y me acordaba recién respecto de lo que decía Vicky, que hace un rato yo estaba leyendo en la compu y decía en el Líbano, en épocas de coronavirus, para solucionar los problemas económicos que tiene el país, están tratando de solucionar el tema del cannabis legal, de la marihuana legal. Ellos lo ven como una solución económica. Bueno, hay muchas aristas sobre esto, ¿no es cierto? Claro, lo que abrió aquí en Argentina las puertas de la reflexión sería, fue que se introdujeron las mamás en la militancia y los médicos. Aquí en La Plata cabe destacar a la familia Morante, que Mariela, usuaria y acompañante terapéutica como médica, y Marcelo, que ha viajado muchísimo para poder capacitarse y dar ahora los cursos de posgrado de cannabis medicinal. Y respecto de eso, lamentaba que no había dicho en la intervención que tuve al principio, no quiero dejar de señalar que nosotros habíamos arrancado ahí en las vías del tren, ¿no? Y que cuando se hizo en el 2017 en la legislatura y en las universidades, el primer Congreso Nacional de Cannabis, yo no podía parar de llorar, chicos, porque ustedes no saben lo que es estar escondidos con las primeras marchas de La Plata, donde convocábamos en el centro de la Plaza Moreno y no había nadie, y de repente cuando empezábamos a marchar la gente aparecía, estaban escondidas atrás de los árboles, no sé, tenían vergüenza, y hoy las marchas aquí en la ciudad y en Argentina, ¿no? Son multitudinarias, pero de estar en ese lugar, de sentirte, no sé, yo me sentí hasta oprimida por jefes, porque hasta que no murió un jefe mío, esto es terrible, ¿no? Pero hasta que no murió un jefe mío, yo no pude militar en las redes, siempre tuve que militar oculta, porque si no iba a perder mi trabajo, porque él me había avisado que si tenía algo que ver con el cannabis, yo iba a perder mi trabajo. Tremendo. Bueno, Tremendo. festejar esos avances para que terminemos ahí arriba, ¿no? Que... Total. Sí, todo, y sobre todo esto, ¿no? La cantidad de gente que nos vamos cruzando en el camino, que venimos militando por la misma causa, que creemos que hay que avanzar en derechos, ¿no? Esto que
creo que todos y todas los que tuvimos hoy en la jornada de hoy y también las de la jornada de la semana que viene, un poco nos sentimos eso, ¿no? Un engranaje más, una herramienta más en esta lucha para poder facilitar y ganar y avanzar en cantidad de derechos para nuestro pueblo, en derecho obviamente al acceso a la salud, como se decía, pero también el derecho a poder tener una planta en el fondo de tu casa y a que el comercio o el sistema no te imponga un tipo de terapia para tu patología, para la patología de tus seres queridos y demás. Digo, un trabajo colectivo que se tiene que hacer y se está haciendo, por suerte, desde hace muchísimos años, sobre todo por los militantes, los y las militantes que tanto le aportan a este debate, ¿no? Como a tantos otros proyectos de ley que si no tienen a la militancia en el territorio en sí, muchas veces son letra muerta, ¿no? O quedan muy alejados de la realidad. Así que esto que se viene, esta reglamentación, es un gran debate donde hay participación de muchísima gente que sabe, que tiene experiencia, que viene militando, como se decía. Así que bueno, agradecerles el rato a todos, a todas. Sinceramente queremos que se genere esto, ¿no? Una reacción también en nuestra ciudad para que empecemos a volver a volcarnos y a rever la legislación para la ciudad de La Plata nuevamente. Y también, bueno, para esto también la semana que viene vamos a estar convocando a la segunda charla de la jornada de cannabis legal, en donde va a estar, bueno, va a ser la semana que viene, el martes a las 19 horas, perdón, martes 8, y va a ser sobre cannabis y políticas de cuidado. Esto que un poco contaban Gastón, contaba Vicky. Nada, la lucha feminista que está intrínsecamente vinculado también con los derechos, por supuesto, pero que con el cannabis también viene muy de la mano, y van a estar invitados Claudia Pérez, de Mamá Cultiva, Silvia Franco, de Cultivadores Argentina, María Eugenia Zar, de Cannabis Terapéutico San Antonio de las Grutas, con una ordenanza también que hemos estado trabajando, bueno, que se ha discutido también respecto del registro de la ciudad de La Plata y demás. Y va a estar Ana Castañeto, nuestra concejala, nuestra compañera concejala de la ciudad de La Plata por el Frente de Todes. Así que, bueno, les esperamos. Agradecer a Victoria Vaca Paunero, a Gloria Juárez, a Gastón Castañeto, a Fero Soriano, que va a ver el video luego, lo que queda de lo que se fue. Y bueno, a todo el resto que sigan a las redes, a todas las personas que estuvimos hoy, que sigan a Colina La Plata, que es quien está también impulsando esta actividad, para nada más y nada menos que compartir las experiencias. Agradecerles el rato sinceramente, que hoy estamos muy atareados y quemados por tanta pantalla, así que eso se valora el doble en pandemia. Y bueno, al resto nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Gracias.